one of the great things about Millet is that he's really focused on this Hayekian arguments related to knowledge and information and how it spreads through society and how the government is coercion and it prevents that from happening. So, I mean, I just want to throw out there, I mean, obviously, like Hayek's great papers, the use of knowledge in society, and also Hayek wrote a paper called Competition as a Discovery Procedure, I mean, which just really says it. And because, I mean, people, it's to me, Hayek's way of looking at information is really the fastest way to show people how freedom works. Because from freedom, you get competition. You know, competition is what turns the entire planet into a supercomputer when one company innovates, and then the rest have to copy the innovation. Buy my novel, Escape from the Village, from major booksellers online. Go to escapevillage.com. Subscribe to the Substack. Go to fountainheadforum.substack.com. Support the forum. Go to buymeacoffee.com/fountainheadforum. Thank you. Welcome to the party, pal. This is Fountainhead Forum 335. I'm with Jorge Pesada. We are going to analyze another one of Javier Milei's speeches. This was his speech from over a year ago at the Hoover Institution. I'm really excited about this because this is going to be Milei speaking to an academic audience that's mostly favorable. This should be very interesting. I'm curious to know what he's going to do with a academic audience as opposed to a audience that's more general. So how are you, Jorge? Good. Thanks for having me on your show again. Mm-hmm. Yeah, it's good to have you back. Also, I'm going to do this a little differently. This is on the Hoover Institution's YouTube channel, and they actually put on their own subtitles. And due to some connectivity issues, I actually downloaded the video to my PC. There are YouTube downloaders out there, so I'm going to play it off of my own PC, off of my own laptop, and then we're going to watch it from there. So let's go. Yes. Share the screen and bring this up. Yeah. So this is the media player, and we're going to watch Milei at the Hoover Institution, and this should be very nice setup here. So yeah, let's go. Heaven help us, it's Condoleezza Rice. Okay, I may just fast forward through this. Okay. Milei's coming out now. No glasses, he's smiling as always. He's got all black on. That's pretty wild. The tie matches the suit and everything. He's looking really dark here. I don't know if that's on purpose. I do want to say something in general about Milei. It's like, I mean, it seems in many ways that Milei is kind of like miraculous, right? Because we got this guy who's great in Austrian economics. He managed to win but in many ways, it's also something that seems almost inevitable, right? Because little by little, as time goes by, more people are spreading the ideas. Because in many ways, it's like a Ron Paul 2.0. I mean, some people could say he's a better Ron Paul. But, you know, when we look at the history of libertarians, right, we always find some libertarian who's running for office every once in a while. So, you know, it's just a sign that the ideas are spreading, and eventually we spark big and just got to make the most of Milei. So, well, yes, because Milei actually won the presidency, which is something don't even come close to saying for Ron Paul. Puts on the glasses. Muchísimas gracias por permitirme tener el honor de estar aquí con ustedes, por poder transmitirle algunas de las ideas que están siendo muy importantes en lo que tiene que ver con el gobierno que nosotros estamos llevando a cabo en Argentina. Naturalmente, yo en ningún momento dejo de ser economista y hay cuestiones que se vuelven súper importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y en la charla de hoy me quiero focalizar en uno de los temas que desarrollo en mi reciente libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Básicamente quiero ir sobre lo que técnicamente se denomina fallo de mercado,
que se define como no convexidad, es decir, cuando hay estructuras de mercado concentradas, y cómo la regulación, digamos, termina matando la innovación y el crecimiento económico. En ese sentido, básicamente la charla está separada. He seems like a different guy here. It's like you can tell he's slowed down. He's not quite as loud. It's like he really is, I think, reading his audience and just trying to said that, just like he's just, giving a college lecture. That's what it seems like. Have you watched any of Milei's other speeches, Jorge, or what do you think? Oh yeah. I've seen tons, and I get the feeling he really enjoys this because I mean, not only did he win the president and so on, but he really feels like he has a lot to contribute to. Like if you look at his book, and later on he talks about how I am diagnosing the problems and I am providing the solutions, which I think is I mean, it's great, but I mean, I think as far as like great insights, I don't think there's anything that Milei himself is adding that Mises and other guys haven't said. So I don't know how much he's invented, but he's certainly, but we've got a lot of libertarians who could deliver this lecture right here. Lawrence Reed could, Israel Kirzner could, maybe more in his prime because he's 90 plus now. Thomas Sowell could, Rechtenwald could, Tom Woods could, but here's a guy who can do this and go out on the street and deliver a speech too. That's what we've got here. And I don't know of many others who could do that. And he's very quiet though. I'm really looking forward to this. Yes. 5 partes. Lo primero que voy a hacer es plantear la lógica de la estructura conceptual de lo que voy a estar presentando. Digo, cuáles son los elementos fuerza que están detrás de la argumentación. Y obviamente que después, una vez que hago esto, voy a empezar a elaborar donde yo considero que la estructura neoclásica tiene un problema, un fallo, un error, y que eso deriva intervención del Estado y que eso es lo que termina matando el crecimiento económico. Básicamente, el primer elemento de la estructura conceptual es una idea de Mises. Mises señalaba que solamente había 2 sistemas económicos, de forma polares, ¿no? O sea, por un lado, el capitalismo de libre empresa, en el otro extremo, el socialismo real. Esa idea, combinada con un trabajo de Hayek, digamos, muy famoso, que es el libro Camino de Servidumbre. El libro Camino de Servidumbre señalaba que cada vez que aparecía una intervención del Estado, el resultado terminaba siendo peor que lo que había originalmente. Hay una frase de Milton Friedman, que pasó mucho tiempo aquí en el Instituto Hoover, y que decía que en general la corrección de un fallo de mercado por parte del Estado termina siendo peor que lo que teníamos originalmente. Y básicamente entonces lo que señalaba Hayek en Camino de Servidumbre es que cada vez que había una intervención el resultado era peor y que eso motivaba a los políticos a nuevas intervenciones y eso generaba no solo que el sistema funcionara peor, sino que implicaba cada vez mayor peso del Estado y que esa dinámica a la postre llevaba al socialismo y por ende llevaba a la miseria. Por lo tanto, digamos, es importante saber, digamos, cuáles son las lógicas y las dinámicas también que conllevan a eso. Digo, el primer punto, digamos, que tiene que ver con la imposibilidad del socialismo fue planteado ya en 1922 por Mises en su libro Socialismo, y lo que decía es que el socialismo era inviable porque no podía hacer cálculo económico. Es decir, concretamente, si uno lo que está haciendo en una transacción es intercambiar derechos de propiedad y que eso es lo que genera un registro histórico que se llama precio y que eso funciona como un mecanismo de transmisión de señal donde los agentes se coordinan, algunos serán compradores, otros serán vendedores,
y que frente a la existencia de divergencias habrá ajustes, es decir, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene, lo que está haciendo es interferir sobre el derecho de propiedad. Y al interferir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido. Y cuanto más intervención hay, cuanto más se vulnere y violenta el derecho de propiedad, la señal que se transmite cada vez es peor. Y en el límite, en el socialismo real y sin propiedad privada, no hay sistema de precios y por ende el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinando a 150 millones de seres humanos. La otra. He never leaves that out. Ended up killing 150 million human beings. No, and I think it's wonderful how he said that the market is really just people trading private property rights, Yeah. and it's very nice. It really shows how it's just one big thing that just evolves from a bunch of billions of people making little transactions, that Yeah, always take us to superior states. it all is though, but notice he's mentioning more economists. I mean, he realizes that everybody in this audience is going to know who Milton Friedman is, and he's using bigger words. I think he's speaking a little bit more slowly. I don't. Maybe he's speaking more slowly also because he's dealing with a foreign audience. But this is a guy who's knowing his audience and adjusting to his audience, and he's really. I'm also going to nitpick him a little bit. I mean, when he mentioned that Mises showed how economic calculation was impossible, that wasn't in his 1922 Socialism. That was in his 1920 essay, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. That is where he really put together the first explanation on that. Socialism, I think, was before that, but yeah. But I'm not totally sure. But socialism, actually, maybe the theory of money and credit was. Of course, also there's the German publication dates and there's the English publication dates. But yes, yeah. I mean, this I know. Theory of money and credit came before. Then in 1920 is Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, the essay where he really said that it was impossible to calculate. And then in 1922, already 100 years ago as well, is when he wrote one of his big treaties, Socialism. But, and if you're going to read one of Mises's 3 big books, I would recommend reading Socialism. It's the only one that's really actually pretty readable. I don't know if that's on Mises or on the translations, but that's just. And as brilliant as Mises was, he's just not that easy for the layperson. I mean, he was writing for other professors, and it kind of shows. Cuestión que también es muy importante y que entra dentro de estos problemas que se van generando con la presencia del socialismo y la intervención del Estado, es que además se genera una incompatibilidad de incentivos, porque si ustedes van a estar ganando dinero, y se esfuerzan para ganar dinero, como decía Milton Friedman, digamos, lo que tiene que ver con la responsabilidad social del empresario es ganar dinero, digo, porque si lo hace es un héroe, porque básicamente lo que está haciendo es generar bienes de mejor calidad a un mejor precio, por lo tanto es un creador de bienestar. Y si ustedes intervienen y con el argumento de la distribución del ingreso y de la desigualdad y ese tipo de cuestiones con las que el socialismo ataca, la contraparte es que ¿para qué me voy a esforzar si me van a quitar el fruto de mi trabajo? Y si no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, entonces no tiene sentido trabajar. Es más, de hecho, la presencia del socialismo lo que hace es abortar los procesos de descubrimiento. Y eso no es un tema menor. Digo, de hecho, Hayek señalaba que el mercado es un proceso de descubrimiento. Hayek esto lo planteaba en términos de la discusión sobre la distribución del ingreso, al decir que no había tal cosa como una torta, sino que esa torta era una torta que se iba creando, que se iba descubriendo en la medida que el proceso de mercado iba tomando lugar. Pero esto es muy importante porque la injerencia del Estado que termina haciendo es rompiendo el proceso de descubrimiento que deriva o que es básicamente la innovación. Supongamos 2 individuos,
que no están conectados. Y uno, digamos, genera un producto y tiene un desecho. Y de hecho ese desecho querría sacárselo de encima. Hasta estaría dispuesto a pagar por ese desecho, que alguien se lleve ese desecho. Y sucede que en la otra parte puede haber otro individuo que ese desecho le podría servir como insumo y estaría dispuesto a pagar por el mismo. Pero entonces aparece un tercer individuo y que descubre que es una oportunidad de negocio, que es comprarle al primero y venderle al segundo. Es decir, y eso lo hace porque va a sacar un beneficio. Y si ese beneficio, que en realidad le está arreglando el problema a dos individuos, con lo cual es maravilloso. Recuerden que el primero estaba dispuesto a pagar con tal de que se lo lleven, y el segundo estaba desesperado para conseguirlo para poder hacer su proyecto. Entonces este tercer individuo obviamente que le va a ir bien porque está resolviendo un problema. Y si aparece el Estado regulándolo, lo que va a pasar es interferir en ese proceso y va a abortar, y si el Estado avanza mucho, hasta lo va a abortar directamente. Por lo tanto, todos vamos a vivir mucho peor. Probablemente, digamos, el caso más emblemático haya sido durante la pandemia con los barbijos. Oh, Hey, can we pause it there? Yeah. yeah, he made a reference to the face mask, but also I got to point out, did you notice how he was using his hands? He's talking about the first person, he's always using the left hand, and talking about the second person always using the right hand. This guy is, this is so deliberate and so calculated. It's brilliant to watch this man speak. I want to add that one of the great things about Millet is that he's really focused on this Hayekian arguments related to knowledge and information and how it's spreads through society and how the government is coercion and it prevents that from happening. So, I just want to throw out there, obviously, like Hayek's great papers, the use of knowledge in society, and also Hayek wrote a paper called Competition as a Discovery Procedure, which just really says it. And because, people, it's to me, Hayek's way of looking at information is really the fastest way to show people how freedom works. Because from freedom, you get competition. Competition is what turns the entire planet into a supercomputer when one company innovates, and then the rest have to copy the innovation. And that's what spreads knowledge to society. Competition is a discovery procedure. So that's another thing that makes Millet so awesome, that he's really focused on showing how everything is about information. So, but now we're going to get into another one when he starts talking about the mask. We'll just play it. Yeah. Jorge, I never thought of it that way, but you're right. The market is a supercomputer. It really is a mind meld where all of these minds are working together, and everything and every transaction is a part of that mind meld. Yeah. He's still he's still very calm. There's not a lot of vocal variety here. He's just kind of the same volume, the same pitch. This is definitely not a speech he would be giving to the people of Argentina, or even at a conference like CPAC. Yeah, let's go. Si hubieran dejado a la fuerza del mercado libremente, hubiera habido muchísimos más barbijos más rápidamente y mucho más baratos. Y el hecho de que se metiera el Estado, lo único que hizo generó un gran problema. Naturalmente que en economías no tan intervenidas generó daño, en economías súper intervenidas como el caso de Argentina, hizo que Argentina tuviera 130.000 muertos por COVID, cuando si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Es decir, que el Estado presente, la intervención estatal, a los argentinos nos costó 100.000 vidas en un año. Es decir, la intervención del Estado a la postre termina siendo una intervención asesina de manera directa o indirecta. Y esto, digamos, es importante porque también hay esta combinación del mercado como proceso de descubrimiento, más, digamos, el principio de apropiación de Locke, aquel que señala que el que lo descubre se lo... Right. You know what the Locke's appropriation principle is? No, but I think he was the one that said, once you mix your labor with the land or something, means that you already own it. That's what starts ownership in this natural law type of thinking. So that was a mistranslation, it seems. LOX. Yeah. But there actually should have been LOCKE, as in John Locke. Oh yeah.
Right. Yeah. And I do want to add that Milei, I mean, earlier he was talking about how obviously if the state had not interfere, then I think he said that we would have had like more masks, or something like that. But I mean, what Milei really needs, I don't think Milei realizes that, I mean, the state intervention in the monopoly of information, it happens at the scientific field, in the medical field. Oh yeah. You can't, yeah, because I mean, for example, to me, vaccines are bullshit, all of them. But Well, doctor, by going through the bureaucracy and saying that vaccines are bullshit. So I we really don't. have the coercion and the lack of competition of information way before we get to having too many masks or whatever. I mean, in reality, the whole masking thing was bullshit. So I don't we need know to get how. the government out of I competitive don't know knowledge the degree discovery. that Argentina is involved in medical and scientific research down there either. Right. There's so much more research like that too done in America. I mean, some of these countries don't even have much in the way of research at all. They're totally dependent on us for our research. But yeah. Anyway, let's get back to this. Yeah, this is a good speech so far. Es la base del pensamiento de Israel Kiser en estos temas, donde muestra al mercado como un proceso de descubrimiento y que si ustedes se meten a intervenirlo. Yeah, he mentions Israel Kirzner again. He's mentioned Israel Kirzner as much as anybody. And I guess I like to bring that up because many years ago, I actually did get to meet Israel Kirzner, and Israel Kirzner is alive. I hope Milei knows that because I'd love for him to try to get to meet Kirzner. He Yeah. definitely could try to do that. I hope one of these days, a lot of libertarians, maybe we can get together and make some noise. We can still get Israel Kirzner to get the Nobel Prize in economics. I mean, that would be huge. I would love to see libertarians get together to try to make some kind of effort that way, because it's definitely possible. That would be cool. I don't know what kind of, although what recent work has he done? He's 95 now. He's really up there. Yeah. Por el motivo que quieran, en general se suele hacer por cuestiones de índole distributiva. Ustedes lo que van a hacer daño. Se lo planteo en otro caso más y no abondo más en esto. Pero supongamos que yo tengo un sistema de equilibrio general y que inicialmente está en equilibrio y que de repente aparece un problema, como puede ser el de la pandemia, y entonces ustedes tienen un drástico cambio en la demanda. Ese cambio drástico en la demanda lo que va a hacer que algunos productos van a ser muy demandados y su precio naturalmente de corto plazo va a ser muy alto. Justamente esa señal de precio es lo que va a hacer, va a atraer los recursos desde los lugares donde no tienen que estar los recursos e ir hacia donde la gente está pidiendo que haya recursos. Si ustedes, en aras de hablar de la distribución del ingreso, de las ganancias, de la desigualdad y demás, empiezan a intervenir ese mercado, lo único que van a tener es que el mercado que se tenía que destruir se destruye, pero el mercado que tiene que prosperar no prospera. Por ende, a la postre estamos todos muchísimo peor. Por lo tanto, una de las cosas que es muy importante tener en claro es que la intervención del Estado siempre es mala, porque está basada en la fuerza, y nada que esté basado en la fuerza puede ser bueno. De hecho, digamos, el liberalismo se construye, y el respeto del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, y siempre como punto de partida y de base el principio de no agresión. Y si hay un agresor grande e institucionalizado, es el Estado. Por lo tanto, siempre la acción del Estado produce daño y cuanto más Estado hay, peor nos va. En esta lógica, entonces, donde la intervención lo que genera es daño, esto es tremendo porque el, el instrumental analítico neoclásico, aún con gente que se sienta libertaria, digamos, podría terminar siendo funcional al socialismo si abraza los modelos y toma cuenta de lo que se denomina como fallos de mercado, ya que la definición del fallo de mercado habilita supuestamente a una intervención. Y ahí yo quiero hacer algunas reflexiones, porque una de las cosas que uno nota, y uno cuando trabaja en el mundo de los negocios, es decir, uno
usa modelos. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja, entonces lo usa para hacer una simplificación, para poder comprender de mejor manera lo que está haciendo, digamos, focalizarse sobre las cosas que son verdaderamente importantes. Pero, digo, cuando el modelo no mapea con la realidad, uno tira el modelo. Es decir, no se enoja con la realidad. Si ustedes en una empresa se enojan con la realidad y se quedan abrazados al modelo, van a perder sus empleos porque van a estar perdiendo un montón de dinero. Entonces, lo primero que uno, digamos, aprende cuando está en la trinchera es entender que si el modelo no mapea con la realidad, muere el modelo. Sin embargo, en el mundo neoclásico, cuando la realidad no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Es decir, les diría que estamos enfermos de fatal arrogancia. Y me incluyo, digo, porque yo he dado clases de... You mentioned The Fatal Conceit, which of course is a famous book by Hayek himself. You've read more Hayek than I have, Jorge. So, what can you tell us about that book? It's one of my favorite books. It's Yeah. only 156 pages, and it does a great job of summarizing Hayek's, especially his ideas on like cultural evolution. Yeah. Yeah. Hayek had a knack for writing short books, unlike Mises. His books aren't quite as intimidating, but yeah. So what exactly is the fatal conceit? Huh. Well, I mean, the conceit is like you believe that you can create this order, on something that you really can't sort of like plan. Yeah. There's a certain arrogance. I mean, I think there's many ways to interpret it. People interpret in different ways in various contexts. Yes. It's the arrogance of planning. And yes, there is a whole lot of arrogance. Of course, more academic people like to call that hubris, but yes, so I have taught microeconomics for 25 years. Microeconomía, 25 años de mi vida. Es decir, y digamos, he leído cuánto libro de microeconomía estaba dando vueltas, leía cuántos modelos y papers salían nuevos. Y bueno, pero todo cambió el día que leí a Murray Newton Rothbard en un trabajo que se llama Monopolio y Competencia. Y ahí ese día mi vida cambió. Pero entonces, lo que quiero decir es que habilitar ese concepto de falla de mercado y la intervención lo que hace es favorecer el socialismo. Es decir, terminamos siendo funcionales al socialismo. De hecho, dentro de lo que es la estrategia del socialismo del siglo XXI y la forma de avanzar sobre las economías, y donde Latinoamérica es un gran ejemplo, digamos, el socialismo del siglo XXI ha sido muy exitoso en Latinoamérica, ha tenido un montón de presidentes. Digo, en Argentina tuvo 4 periodos kirchneristas, en Uruguay ha tenido a Pepe Mujica, ha tenido a Tabaré Vázquez, en Chile ha tenido a Lago, a Bachelet 2 veces, a Boric ahora, en Paraguay ha tenido a Lugo, en Brasil han tenido 2 gobiernos de Lula, uno de Dilma Rousseff, después Lula nuevamente, tienen a Petro en Colombia, tienen a Castillo que estuvo en Perú, a López Obrador en México, no me estoy olvidando a ninguno, y después en España tienen a Pedro Sánchez. He was just calling out a rogues gallery right there. Es algo así como No, and I think, I mean, it's very special, for Milei to admit that he spent 25 years, and he loves to say how for 25 years he really didn't know what he was talking about, and that's really huge for somebody, to realize that they had devoted a lot of their lives to just preaching nonsense and then stumbling upon the right ideas and say, look, I was wrong all this time. I mean, that's huge. He said Rothbard changed my life. Jorge, I also believe that these people who have the changes, they're much better at recruiting new people than people who have never had the change, so to speak.
I can't really think of a life-changing moment that came in my life where I literally, did a 180 or even a 90-degree turn in my beliefs. But these people who did, and it's almost like you have to be a recovering alcoholic to help an alcoholic get off drugs, while as somebody who's never been an alcoholic can't really help the alcoholic. What do you think about that? Yeah, I agree. Yeah. This has been a good speech so far. He's certainly slamming the Kirschers, but he's also slamming pretty much everybody in Central and South America too, or everybody in the Spanish sphere. I have noticed it seems like the people in the Spanish-speaking countries pay a lot more attention to what's going on in the other countries, whereas Americans don't really pay much attention at all to what's happening in other countries. So, Kirchnerista, ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. I'm not sure why they're clapping, but he's laughing, and I guess they just had a break, so they wanted to applaud him. Ahora, entonces es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, yo... I don't know. Do we know, is the audience getting any kind of translations here or not? Or are they just listening to this speech with subtitles? Or I don't think we know, do we? I mean, we don't know, but I'm assuming there's got to be a screen, translating. Yeah. I've been to some things like this, and they'll actually give you something that resembles a little handheld radio, and they will actually have somebody translating on the fly. So you might hold it up to your, put on these headsets, and you're getting an English translation of the speech as it goes. I went to another conference where they actually had Spanish, English, and Portuguese. Obviously, if you were listening in if you were people listening in Spanish are probably still listening in Spanish, but there could be other people too. Considering that this is a fairly academic audience, he's probably got quite a few Spanish speakers in there, but I honestly have no idea, but there's probably some. But yeah, so let's keep going. Yeah. The question is, what do we do? Una de las cosas que voy a hacer es detectar estos problemas, proponer algunas soluciones, pero naturalmente, digamos, les aviso que esto es parte de mi próximo trabajo que estoy escribiendo con el doctor Demian Reidel, quien además tengo el privilegio de que me acompañe y que sea uno de mis jefes de asesores. They completely mistranslated Damian Radel. That's one of his ministers. So, yeah. Yeah, and that is another section, where he says that he himself is going to diagnose the problems and I'm going to offer some solutions. And I mean, I just wish he had worded it a little differently because, I mean, again, from what I've seen from Milei, I have not seen anything like major, like original. There's nothing he's saying economic-wise that Mises hasn't said 1,000 times better before. So I don't know, I just wish he had used a little different language. Yeah, okay. Algunas pistas de por dónde creo que pasa la solución. Entonces, lo primero es definir qué es mercado. O sea, me parece fundamental. Y a veces tengo la sensación de que muchos economistas no saben definir qué es un mercado. De hecho, algunas reflexiones que se hacen me confirman que no saben qué es el mercado. Para mí el mercado, de vuelta digo, es mi definición, o sea, lo que yo opino, digamos, está absolutamente bajo discusión, yo no tengo ningún problema con eso, y es que el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. Es decir, ustedes intercambian derechos de propiedad con otro individuo, con otro agente, voluntariamente. Y si ustedes lo hacen voluntariamente, no puede haber error por definición, lo están haciendo voluntariamente. Eso no quiere decir que suponga que yo voy y me compro un par de zapatos y el par de zapatos yo creí que me iba a dar determinada prestación y no me gusta. Bueno, me equivoqué, pero lo arreglo, pero no hubo ningún fallo en esa decisión. Es decir, en ese momento que yo tomé la decisión, era lo que yo quería hacer y lo hice voluntariamente. Nadie me forzó a hacer esa transacción.
Y el único agente dentro de la economía que hace esas transacciones forzadas es el Estado. Por lo tanto, el único que puede generar fallos adentro de la economía es el Estado, no, digamos, el mercado. Porque de hecho el mercado somos nosotros mismos. Cuando hablan del mercado, digamos, somos nosotros el mercado, nosotros somos el mercado. Y entonces, ¿por qué tenemos que soportar que alguien fatalmente arrogante venga a decir que yo estoy tomando la decisión incorrecta si ni siquiera sabe qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo? Es decir, seguramente, digamos, si yo fuera a ver a Los Ángeles Lakers, digo, seguramente un fan de los Boston Celtics diría que estoy equivocado. ¿A título de que si a mí me gustan Los Ángeles Lakers? Yo vi jugar a Magic Johnson. I love this. There's a video where Mila is getting a Johnson jersey, and he is so happy. Mila is a Laker fan, and he's talking about the Lakers and the Celtics. And I mean, he also realized this is a reference that Argentines may not understand, but Americans understand it exactly. Well, Yeah. And I have to rescind or take back my previous criticism of Milei, because I mean, he's just trying to focus what he thinks is more important that people should pay attention to. I mean, he's not, anyway, sorry, Milei. But he's talking about how, people, somebody who doesn't know anything will suddenly go in and tell them, hey, you're doing this wrong. Yeah. Mm-hmm. Digo, ¿qué me vienen a explicar? Digo, que estoy equivocado. Me gustan los colores amarillo y púrpura. Aparte, el púrpura es el color de la libertad de avanza, así que me gusta más todavía. Oh, by the way, Javier, it's not, the Lakers are not purple and yellow. It's purple and gold. Just very important. Is a lifelong. Why do you think my background is purple, people? This is why, because of the Lakers. Entonces, esto es muy interesante. Esto a mí me pasa regularmente en la discusión pública. Aparece algún problema y algún estatista me dice, ahí está, el mundo de Milei genera estos problemas. Entonces digo, ok, a ver, vamos a ver si el mundo de Milei genera estos problemas. O sea, who's Miller? Who's he talking about here? Do you know? Jorge? No, maybe that got introduced as some kind of translation mistake. Possibly. And I'm not going to try to Google that because who knows? Because there's 100 million people named Miller. But anyway, yeah, let's. Maybe it was something lost the translation. Entonces, digo porque hay cosas que me pasan por la cabeza que obviamente no las puedo contar porque tengo una restricción que sigo siendo jefe de Estado. Así que cuando escuchan, cuando ven que hago hay así como un silencio, les pido por favor que me entiendan. Entonces, una de las cosas que yo digo es, si ustedes creen que hay un fallo de mercado en un determinado mercado, la primera prueba que propongo es que se fijen si no está la intervención del Estado. Porque no sea cosa que en realidad lo que ustedes están percibiendo como un fallo de mercado, en realidad es justamente los daños que causa la acción del Estado. Y si ustedes corrieran al Estado del medio, seguramente que estaríamos mejor. Entonces, el primer punto es, vayan y chequeen si está metido el Estado. Ahora, si ustedes fueron, chequearon y el Estado no está metido, les hago una sugerencia. Vayan y hagan el análisis de vuelta porque está mal. Es decir, obviamente, yo soy un liberal libertario. Entonces, nada, lo que voy a dar es fundamentación de por qué digo lo que digo. Entonces, la pregunta es cómo, digamos, o sea, a mí me motivó todo esto. Una de las cosas que a mí me pasaron, digamos, de tanto hacer microeconomía y equilibrio general, cuando apareció toda la literatura moderna de crecimiento económico, no me resultaba muy amigable y toda microfundamentada, me resultaba de muchísima facilidad, a punto tal que me puse a estudiar crecimiento económico
me terminé especializando en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Algo que también, digamos, está motivado por el hecho de que el economista más importante de la historia argentina, Miguel Sidrowski, era especialista en crecimiento. Not heard of this guy, Miguel Sidrowski. That's one person he's never cited before. Know anything about that person, Jorge? No, I don't know anything about that guy. Okay, yeah, Sidrowski. Yeah, okay. Born in 1939, died in 68, so he was only 28 years old. Wow. However, he went to Chicago and then taught at MIT. Born and educated, but yeah. Which kind of makes sense because I mean, Millet, before running into the Austrians and Rothbard, he was very much part of the standard econometrics, mathematical babble stuff. So you end up Yeah. running into a lot of these people. Yeah. MIT types. Sidrowski also got advised by Friedman, so that's he ended up teaching at MIT and died in 68. He would have been there when Paul Samuelson was there. Let's spit when you say that. Paul Samuelson, that is. But yeah, so okay, so that tells. I had no idea who that was. So I'm glad I often learn about a new economist when I listen to a speech by Millet. So yeah, so let's get back to this. Yeah. Económico con dinero. Entonces tenía ya, digamos, una cierta atracción por eso. Y todos los microfundamentos me habían resultado de muchísima utilidad y haber dado clases también de economía matemática también me ayudaban. Entonces es que empecé a trabajar en estos temas. Y en un momento me invitaron a dar una charla en el World Economic Forum, no la última que hice tanto escándalo, cuando era una persona más tranquila, que me invitaron a hablar sobre sobre demografía y crecimiento. Y cuando empiezo a mirar esto, me encuentro con los trabajos de Angus Madison. He's mentioned Angus Madison before. I know that. So let's give a refresher on who that is. So, and that's Madison with two D's. Yeah, he was a British economist, 1926 to 2010. So, yeah, there's also the Madison Project. So, Yeah, I've never heard of that guy either. But again, these are all names that Millet stumbled upon before running into the Austrians. So it's still, when he even himself, he said that he was teaching mathematical economics, which is, what exactly is mathematical economics? I know there's different. I know some economics, but I don't really know the deep stuff that some other people know. There's some really deep economics that, it's like it's just like the difference between calculus and yeah, it's nonsense. It's nonsense. Okay, if it's called mathematical economics, it's nonsense. At least to me. To me, it's just playing games to justify socialism. Is that what you mean? So exactly, it's just like the smarter apes fooling themselves in their models and their mathematical things that we know the social order is just way too complex. You will never be able to capture all the information for all those variables to get your econometric models to work. So yeah, real Austrians hate math. They hate math. How terrible. Okay, we're about 40% through this. This is a good speech, yeah. But I'm assuming a lot of people in this audience will know who he's talking about. Me encuentro con algo que todos ustedes conocen, yo igual lo voy a describir, pero seguramente todos ustedes lo conocen, que es lo que se llama el palo de hockey. Es decir, esa serie que presenta Angus Madison con 2000 años de historia, es decir, desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000, que nos encontramos que el PBI per cápita durante 1800 años prácticamente estuvo constante, que solamente hubo un 40% de incremento del PBI per cápita en lo que tiene que ver en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América, y que la verdad es que era una serie absolutamente monótona, una serie que, digamos, si uno se paraba allá por el 1800, tenía que elegir entre quedarse con Adam Smith o Malthus, parecía lo más razonable quedarse con Malthus,
Sin embargo, digamos, después de la revolución industrial, digamos, el PBI per cápita subió cerca de 10 veces. Y eso se da en un contexto donde la población... I want to add to people out there may not know who Malthus is. And of course, there's also the adjective Malthusian. Malthus was, yeah, Thomas Yes, Robert. Yeah. let me add a couple of really great quotes about mathematics and the use of mathematics that the Yeah. Austrians, for example, Karl Menger, who's like the founder of the school, and actually Karl Menger wrote his entire second book. Karl Menger only wrote two books, his famous Principles of Economics, and the second book was just about methodology. And his second book about methodology was just about looking at the economy as an evolutionary sort of like growth. And Karl Menger says, regarding mathematics, he says, I do not belong to the believers in the mathematical method as a way to deal with our science. I am of the opinion that mathematics is mainly a way to give an example or demonstration, but not to do the research itself. Mathematics is not a method for economic research. So that's Karl Menger on math. And then Mises, with his usual, just bitch slapping the ignorance of people, Mises says, as a method of economic analysis, econometrics is a childish play with figures that do not contribute anything to the elucidation of the problems of economic reality. And Mises again, the econometricians have not the slightest notion of the issues involved. And I think Mises even said that Milton Friedman was just a statistician. I'm butchering the quote there, but anyway, just wanted to mention those quotes. So they're basically creating a pseudoscience to justify socialism. Is that what you're saying? That's how they see it. It's just people fooling themselves into thinking that these little models actually help. And then the politicians pick up on it and they bring about their bullshit. Yeah. Oh, yes. And actually, let me just throw one more. Hayek said that, that there's this, like, the delusion that macroeconomics is both viable and useful, a delusion encouraged by its extensive use of mathematics, which must always impress politicians lacking any mathematical education, and which is really the nearest thing to the practice of magic that occurs among professional economists. So again, with math and their models, it's magic, So the Austrians really had down the whole mathematical nonsense. So you can just bamboozle these politicians if you sound like you know what you're talking about. So you try to use a bunch of big words to make yourself sound smart. That's what it sounds like to me. Which, of course, is also what William F. Buckley did, just using a bunch of big words to make people think you're smart. Let's keep going. Se multiplicó por lo menos por 7 veces. Entonces, frente a esa situación, lo que uno ve es que estamos ante la presencia de rendimientos crecientes. Tenemos más gente entrando en el mercado y, sin embargo, la productividad sube. Si el PIB per cápita subía, es decir, lo que pronosticaba Malthus no se daba. Y eso, digamos, la presencia de rendimientos crecientes, es decir, I forgot. I never really took a minute to explain who Malthus was. Yeah. Thomas Robert Malthus, 1766 to 1834. Essay on the Principle of Populations. Increases in food productions improved on the well-being of the population, but it led to population growth, which means that you'd still have more people to eat the food. Some interesting theories, though, but we've certainly come a long way since then. So, que en la terminología de fallo de mercado se llaman no convexidades, o si ustedes quieren ponerlo de otro nombre, en que hay estructuras de mercado concentradas. El problema es que si ustedes lo plantean en términos microeconómicos, eso es un supuesto fallo de mercado, o por decirlo de alguna manera, los monopolios son malos. Entonces, si los monopolios son malos o las estructuras de mercado concentradas son malas, ¿cómo podemos decir que es malo si cuando en el año 1800 vivía más del 95% de la población por debajo de la línea de pobreza extrema, y en el año 2000 ese número había caído a menos del 10%? Es decir, cómo algo que generaba tanto bienestar, que generó tanto bienestar, desde la óptica de la
microeconomía, digamos, eso estaba mal. Hay varias respuestas, o sea, la respuesta más fácil, más simple, más obvia, uno la podría encontrar ya en un libro muy lindo, un libro chiquito, un libro de divulgación. Es más, en la última edición en español tiene un prólogo mío y mi conflicto con el libro cuando lo conocí. Debe ser por eso que me dediqué a la política, porque me encanta el conflicto. Pero al margen de la humorada, hay un libro de Henry Hazlitt que se llama La economía en una lección, y él arranca y dice, bueno, ¿cuál es? Slight mistranslation there. It's economics in one lesson, not economics in a lesson. But yes, most people in my audience will probably know what that book is. But yeah, this is a very good speech so far. We're about halfway through, so yeah. And he's talking. I've heard him talk before though about how 1800 years stagnation and then suddenly the last 200 years prosperity. It's a common theme in his work, his speeches. La lección de economía separa entre el mal economista y el buen economista. Dice que el mal economista es el que se focaliza solamente en un mercado, en un solo periodo de tiempo. Mientras que el buen economista no solo mira un mercado, sino que mira a todos los demás, no solo considera las consecuencias de lo que pasa hoy, sino que además considera también las implicancias sobre el futuro. Es decir, está hablando de un economista, el mal economista es un economista que solamente hace equilibrio parcial y de un solo periodo, y el buen economista hace equilibrio general intertemporal. O sea, esa vendría a ser la definición. Pero digo, al margen de esto, lo más importante, entonces es, bueno, entonces, ¿cómo rastreamos el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces, ahora les voy a expoliar la respuesta y después voy a dar las explicaciones. Desde mi punto de vista, el origen del problema está en la interpretación de la mano invisible, de la idea de la mano invisible bajo la lógica de Pareto, que hace que la mano invisible sea incompatible con la idea de la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes. Y cuando uno avanza en la estructuración formal del análisis de la eficiencia, ¿sí? Digamos, elegir determinadas construcciones matemáticas hace que entre en disputa la mano invisible con la fábrica de alfileres. Y eso tiene consecuencias. Do you know what he means by the pen factory? Is that just like a factory that makes pens, or do you think maybe there's a mistranslation and they mean pens? No, Like no, the pin factory was an example that Adam Smith used, to have like a little assembly line of more people making pins and each person specializing in one part and then increasing productivity that way. So it's just an example from Adam Smith. But thinking about what Millet is saying there is like, it reminds me a little bit. Sometimes I think Millet like somewhat overcomplicates things. Like when he was talking about Henry Hazlitt, he mentioned like, oh, the mistake is that the bad economist focuses on the local market, and then he doesn't see the more complex structures. But like Henry Hazlitt never talked about a local market. Henry Hazlitt was just about the bad economist only focuses on the immediate actions while not looking at the further actions. He doesn't overcomplicate things by talking about a market here or something else. And then just about 30 seconds ago, he was talking about the mismatch between the mathematical this and something else. I think it's like overcomplicated, and to me, it has a lot to do with the fact that prior to stumbling upon the Austrians, again, Millet got 25 years of econometrics, mathematical modeling bullshit, and growth models. I mean, to Mises and Hayek, this growth model stuff is just mathematical voodoo. So I think it still kind of like pollutes his thinking a little bit. Yeah. maybe so, but we know what he's doing is effective, at least as far as he's he's changing the world. That's the important thing. And and he's definitely. I mean, I realize too. The last speech we did was his annual speech to Congress. The audience was louder. Everybody's making noise. This is a very quiet audience. I mean, this is like it's in a college lecture hall. It really is. Yeah.
I hope also that he might actually give free market people some courage, because a lot of them are just a bunch of damn cowards that they won't say what they believe, and he comes out and says what he believes. But the amazing thing too I notice about Milei though too, he talks about that 150 million people killed by socialism, but he never gets angry about it. So he's able to talk about it almost like he's throwing it a throwaway comment. But those throwaway comments will the person who's a socialist who may never have thought of that is now suddenly thinking, wait a minute, did my ideas really kill that many people? I mean, this is yeah, it's just it's amazing watching this, and just there's so much to learn here. I mean, and granted, this is a much more academic speech. He's using the big words, but using big words that you would never want to use in a speech to the people on the street. But it's really, I can tell he's given a lot of lectures. It's really it's just fascinating to watch this guy. I don't get tired of watching him, and I've never paid so much attention to a person as I have with this one. So, well, we're about halfway, so let's keep going. Consecuencias analíticas claras, y a partir de esa construcción, cuando metemos cuestiones normativas adentro del análisis del equilibrio, es donde empieza a aparecer este conflicto entre la realidad y el modelo. Conflicto que nosotros, digamos, lo llamamos fallos de mercado. Entonces, digamos, cuando aparece el problema de las no convexidades, entonces digamos, tiene que ver con las estructuras de mercado concentradas, con los monopolios. Podemos tener el caso de los bienes públicos. I'm not exactly sure. What does he mean by the non-convexities problem? That's what I mean. And even before that, he still used all this other language about equilibrium and all these things. And again, this is all the 25 years before the Austrians and how it influences his thinking. Well, yeah. I've heard Austrians at FEE use the term equilibrium quite a bit. That's not equilibrium just means you have a balance, because sometimes you have an imbalance. But yeah, still, but you see what I mean, that comes from too much of that. Yeah. Por ejemplo, hay algo muy divertido con los temas de los bienes públicos. Solemos discutir en términos de bienes públicos, en términos de rivalidad del consumo y de exclusión. Cuando uno mira, entonces, por ejemplo, el caso emblemático que se utilizaba para describir un caso donde no se cumplía la rivalidad del consumo y la exclusión, era el tema de los faros. Y en una de esas reuniones que tenía Milton Friedman y otros economistas en Chicago, solía participar un abogado, que obviamente que no estaba contaminado con todo el herramental neoclásico que estamos contaminados nosotros los economistas de base. Entonces encontraba soluciones muy divertidas, y entonces decían, bueno, que el caso emblemático eran los faros y los faros y los faros. Entonces quiso este abogado, que después ganó el Premio Nobel de Economía, que vivió hasta los 104 años, si no me equivoco, se llamaba Ronald Coase. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y analizó. Ronald Coase, let's look that up. Who was Ronald Coase? I've heard that name before. So. Yeah, and earlier Milei does a wonderful job of saying that we were contaminated. Estábamos contaminados. We were contaminated with the earlier thinking, and that was great that he brought that up. Mm-hmm. Coase won the Nobel Prize in 1991, lived from 1910 to 2013. He was at the London School of Economics, which I believe is largely considered the free market school in Britain. He's kind of a student. That's one thing. Free market. The Nobel Committee has not been necessarily hostile toward free market economists. I mean, they're certainly horrible on other things. That's one thing people may not realize too, though. A lot of academics are horrible on Marxism. Marx is not popular with economists, thank goodness. He's just popular with all these other crazies in the humanities. So yeah. Let's keep going. Yeah. Todos los faros del siglo XIX. Supuestamente era un caso emblemático de fallo de mercado, y era el caso de los bienes públicos, y ahí
se requería la intervención del Estado y lo que fuera. Y adivinen qué descubrió. Eran todos privados. Es decir, que los economistas no sepamos, digamos, describir bien el problema. No, no está el problema en la realidad, está en que tenemos herramientas que están mal. Y esto es un tema, el tema de los bienes públicos. Se lo voy a hacer. Yo creo que cuando yo se los cuente, ustedes van a creer que esto es un chiste. Pero créanme que en la vida real no lo es, y mucho menos en Argentina. Puede ser que esté afectado, digamos, por el caso, pero supongamos que ustedes tienen dos comunidades separadas por un río. Y entonces descubren que si ustedes hacen un puente, podrían intercambiar con la otra comunidad, están ampliando el tamaño de mercado, por lo tanto, digamos, van a tener mayor división del trabajo, mayor productividad, mayor bienestar. ¿Vos tenés una camiseta de Boca ahí? Ese es populismo. Boca Juniors. He pointed out somebody who's wearing a shirt that's interrupts his speech. Boca Juniors. What's that? Yeah. Is that a soccer team, I suppose? Yeah. Yeah, it is a soccer team. Club Atlético Boca Juniors. Yes, Argentine Professional Sports Club. Okay, yeah. Gotta love that. Milei loves football. No, pero eso era cuando era arquero. No, eso no cuenta. Pero doblemente populista. Entonces descubren que sería bueno hacer un puente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuera solamente un problema de los privados, ¿saben qué hacen? Se ponen de acuerdo y juntan y arman el puente, le buscan la vuelta. El problema es cuando está el Estado. Entonces el Estado va, le cobra impuestos a todos y hace el puente. Pero después hay un montón de personas que viven del Estado. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar, hacen el Ministerio del Puente y empiezan a buscar dónde hacer puentes. Llega un momento que hicieron todos los puentes que se podían hacer. Entonces crean el Ministerio del Agua para poner agua para después hacerle un puente. Ustedes se ríen. Les pido que revisen el organigrama de la función pública. Por suerte, digamos, acá tengo conmigo que me está acompañando este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra. Y de eso estamos sacando un montón de cosas. He also called out Luis Caputo. By the way, also for conference organizers in English-speaking countries, Caputo habla inglés. So you can get Caputo to speak English to come to your conference. Also Sturzenegger, because you probably won't get me like. But yeah, that was a good. This is the first time the audience has applauded. So and notice the applause is a little more subdued than they were in the Congress last week. I don't know. Although this might be a bigger lecture hall too, so it could be the acoustics. What do you think so far, Jorge? Since we got a natural break here. Great so far. Yeah, we're great so far. Yeah, it's definitely a little more subdued. He's not going up and down as much, but yeah, it's definitely. Yeah, I mean, great speech, and I mean, one really sees. I mean, Milei is really well read. I mean, he knows so much, and there'll be other parts in here that Yeah, he's well read. He remembers all of it. Yeah, it's wild. Quiero decirles que a mí me pone muy contento cuando aplauden a mi ministro de Economía, porque no solo que está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad por profundidad y en cantidad de tiempo. Cuando uno junta, digamos, lo que estamos haciendo en el Tesoro y en el Banco Central. De hecho, llevamos más de 13 puntos del PBI ajustados. Y eso, digamos, si ustedes lo planteaban en otro momento, digamos, nos crucificaban a los dos en el medio de la 9 de julio, que es donde hay un obelisco, una cosa alta, grande ahí. Y vamos y lo llevo a las presentaciones y lo aplauden. Es un cambio de época.
la gente está despertando. He's referring to an obelisk, which is in Buenos Aires, which isn't pretty impressive. And also, like that boulevard in Buenos Aires is so wide. We're talking 12 lanes. It's pretty impressive area. It's a guy told me. Yeah, I've seen it too. Yeah, I've seen the obelisk. I've been there. yeah, a guy told me that Buenos Aires is Paris on steroids, and said, "Yeah, that's about what it is." Although I've not been to Paris, but I can kind of get the impression because it looks more like Europe than it does like Mexico or even Peru. Está despertando las ideas de la libertad. Y el hombre que lo está llevando a cabo es el querido Luis Caputo que está aquí. Gracias. He's always giving credit to his team. Obviamente que hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y lo podríamos analizar. Digo, externalidades. Ustedes, toman el caso de las externalidades. Las externalidades en consumo. En realidad, las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para continuarse un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. O, digamos, los casos digamos, de externalidad de producción, ¿cuántas veces vieron en los libros de texto, digamos, la empresa que contamina el mar, el agua? En realidad es un problema de definición de propiedad. De hecho, una de las cosas brillantes que también resolvió Coase era el tema de resolver estos problemas asignando derechos de propiedad. Otra cuestión más es la de información asimétrica, donde obviamente... Is he referring to Coke as in Coca-Cola or somebody else named Coke? I think he might. I think there was an economist named Coke. There's a guy named Windman Coke. I wonder if that's who he's talking about. Was in the English Parliament. Ahí está claro que, que mejor que no se meta el Estado porque nosotros podemos resolver ese problema mejor estando en la trinchera que alguien que lo va a mirar desde el Everest. Y la otra cosa también sumamente arrogante es el tema de fallo de coordinación como consecuencia de un problema del dilema de los prisioneros. Si ustedes se fijaron que hay un supuesto fuerte en el dilema de los prisioneros, es que los prisioneros no pueden interactuar. Es decir, o sea, ustedes se dan cuenta que ese supuesto tan simple tiene un nivel de violencia institucional grosero. Y entonces, como agarro y meto ese nivel de violencia institucional grosero, entonces ahora necesito un organismo violento para resolver el problema de coordinación, como si los agentes fueran idiotas. Y los agentes no son idiotas, los agentes son inteligentes. El problema es que hay un montón de sátrapas metidos en el medio que se llama Estado y que viven de nuestra plata y que por eso generan estos problemas. ¿Para qué? Para vivir ellos, no para que nosotros estemos mejor. Es decir, ellos se autocrean su propia demanda. ¿Por qué? Porque tienen el poder coercitivo del Estado en el medio. Es decir, el tipo que está en el Estado, digamos, se fija que puede regular. Una de las cosas que le va a pasar con los reguladores, y esto es muy importante que lo tenga, como están en esa oficina y necesitan justificar por qué están calentando la silla, crean regulaciones para justificar su existencia y nos arruinan la vida a todos. Esto no es menor, porque esto tiene implicancias directas de cómo esto impacta negativamente sobre la innovación, por ejemplo. Bueno, regulan porque no saben, regulan porque tienen que calentar la silla, regulan por lo que sea y nos están arruinando la vida. Y es más, les digo más, cuando ustedes tienen monopolios, y esto es importante porque ya sabemos que el crecimiento, digamos, lo vamos a tener que explicar por el lado de los rendimientos crecientes, cuando ustedes empiezan a regular y ustedes miran cualquier modelo de regulación, una de las cosas que pasa es que cuando ustedes regulan, dado el marco normativo que implica el modelo competitivo, regulan a esos monopolios para que se parezcan lo más parecido posible al modelo competitivo. Y si no lo logran, bueno, que parezca la solución de segundo mejor, que es la Ramsey. En ese contexto, esa regulación lo que va a hacer
es eliminar la cuasirrenta. Y si ustedes eliminan la cuasirrenta, ustedes están eliminando los incentivos para innovar. Y si ustedes regulando, asimilando las empresas competitivas y le quitan la cuasirrenta, lo que están haciendo es matar la innovación y por ende están matando el crecimiento económico. Por lo tanto, cuando ustedes se ponen a regular, la contracara, ¿cuál va a ser? Va a ser que no van a crecer. ¿Cuál es la región del mundo que menos crece? Por escándalo. Europa. ¿Y por qué no crecen? Porque están atestados de regulación. Se fanatizaron tanto en generar un modelo que se parezca al modelo competitivo que mataron los rendimientos crecientes, es decir, mataron las cuasirrentas. Al matar las cuasirrentas no tienen incentivos a invertir. Si no invierten, no hay innovación, por ende se quedaron sin crecimiento económico. Por lo tanto, no dejemos que estos fatalmente arrogantes nos destruyan la vida con regulaciones. Vayamos a una sociedad muchísimo más libre, ¿sí? Y que si el problema es la teoría económica, tratemos de ver en dónde está el error de la teoría económica. No digamos que el mundo se parezca a una teoría económica que tiene errores, que venía de un mundo que no tenía crecimiento. Es decir, la caja de Edward puede ser muy divertida, digamos, cuando no hay crecimiento en una economía estática. Igual que Malthus, igual que los... What's the Edward box? Jorge, what's the Edward box? I think that is some kind of mistake in the translation. There's no like, yeah, there's no Edward box. He was saying la caja, the box, the economic box, but that he put Edward instead of economic. That's what happened. Yeah, Edward box. Yeah, I don't know. Edward box. Yeah. Yeah, I wondered what that was too. Yeah. Yeah, it was a mistake in the translation. I hope they did. I wonder what kind of translation they did here. Rendimientos marginales crecientes, pero ese no es el mundo real. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con el modelo o me quedo con la realidad? Ah, no, como la realidad me pone incómodo, me quedo con el modelo y digo que el problema es la realidad. No caigamos en esa locura, porque en esa locura nos vamos a destruir nuestras vidas. En ese sentido, entonces, y bueno, y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Entonces, una de las cosas que hice, dije, bueno, no voy a revisar toda la historia porque no me da el tiempo. Y sí, hay que ponderar. Digo, para algo, digo, o sea, digo, haber estudiado historia del pensamiento económico tiene algunas ventajas que dice, bueno, a ver dónde hago el corte. Entonces dije, bueno, vayamos a Adam Smith. Entonces dije, bueno, vamos a poner como punto de inicio a Adam Smith. Si bien, digamos, seguramente ustedes estarán al tanto que yo soy liberal libertario, digo que adhiero a la Escuela Austríaca de Economía, que en realidad filosóficamente soy anarcocapitalista y que en la vida real soy minarquista. A diferencia de mis colegas, yo no tengo una visión negativa de Adam Smith. De hecho, a mí Adam Smith me parece una suerte de genio total. Para mí Adam Smith es a la economía lo que ha sido Gauss a la matemática, es decir, alguien que estaba 200 años adelantado a su época y fue el que la vio. Si nosotros, como tenemos una forma muy particular de hacer política, entonces los analistas tradicionales nos cuestionan y nosotros nos mofamos de ellos y le decimos no la ve. Bueno, Adam Smith la vio. En ese sentido, básicamente, desde mi interpretación de Adam Smith, lo maravilloso de Adam Smith que tenía implícito un modelo de crecimiento económico. Es decir, el modelo de Adam Smith y en la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza en las naciones, para los amigos de riqueza en las naciones, lo que tiene es un modelo de crecimiento económico. De hecho, la idea de la fábrica de alfileres es la idea de los rendimientos crecientes, porque ¿qué era lo que decía? Si yo tengo una persona haciendo alfileres, una persona sola, aun cuando fuera muy buena, ¿qué iba a poder producir? 20 unidades.
y no más que eso. Ahora lo que decía es que cuando dividía el trabajo en 15 actividades distintas, la producción de alfileres per cápita saltaba a 5.000. Es decir, ustedes habían incrementado, ¿sí?, en 15 veces la planta en términos de personal, y la producción había pasado de 20 a 5.000 per cápita. Y después dice, hay algo que es muy interesante y que a la luz de lo que se viene tejiendo y tallando respecto a las interpretaciones del futuro, en especial con la maravilla que implica, digo, la inteligencia artificial, que es la exacerbación de los rendimientos crecientes, sobre todo para aquellos equilibrios distópicos. Yo le diría, no le tengan tanto miedo a los equilibrios distópicos, porque la idea de la fábrica de alfileres y los rendimientos crecientes y la división del trabajo tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? What do you think he means by dystopian equilibrium? Again, I mean, that is still more baggage from his pre-real Austrian stuff, you know. Again, Okay. yeah. Yeah. Mhm. Yeah, I just found that interesting. You mentioned Adam Smith quite a few times. I mean, yeah, I mean, Adam Smith certainly was I think, important. I don't know if we'd have gotten to where we are now without Adam Smith, but Rothbard did say also that you could blame Adam Smith for Marxism, which of course was a complete disaster. Tamaño del mercado. Es decir, yo no voy a llevar, digamos, 15 a 15, digamos, o sea, empleados a la fábrica de alfileres, y entonces tendría 50.000, 75.000 alfileres que vender. Si no las puedo vender, no voy a ir a ese nivel de división del trabajo. Voy a ir al nivel, digamos, que me soporta el mercado. Es decir, entonces no piensen el proceso solo del lado de la oferta, piensen que del otro lado está la demanda. Digo, no volvamos a caer en los problemas que caímos en el pasado con el odio a la máquina, es decir, con los luditas. Es decir, porque, a ver, el día que Edison inventó la lamparita, y claro, digamos, los fabricantes de velas estaban muy enojados. Estaban muy enojados. He's making the connection between capitalism and innovation because he's talked about Edison and Luddites and even artificial intelligence. I haven't heard him. Don't think I've heard him say anything about AI before. Have you, Jorge? I haven't heard him talk about AI stuff, but I do recognize he's talking about the candle stuff, which is Bastiat's example of, like, you know, that was kind of funny. Well, Bastiat, the candle manufacturers are also, upset that they had competition from that big orange ball on the sky. And there wasn't anything they could do about that, though. But I get they haven't tried to tax the sun, but maybe they will sometime. Y entonces, la realidad es que fue maravilloso lo que hizo Edison, ¿no? Porque eso me permitió tener un bien de mejor calidad, un mejor precio, le llegó a más gente, además generó más trabajo y además me ahorré dinero y pude gastar en otros bienes, es decir, una máquina de generar bienestar, es decir, los que generan progreso tecnológico son máquinas de generar bienestar, pero nunca pueden ir más allá del límite del mercado, salvo que haya innovación y que hace que todos seamos más ricos, que todos estemos mejor. Entonces, no tengamos miedo, no pidamos regulaciones porque no entendemos de qué se trata. Tratemos de entender de qué se trata y no de regular. Es decir, nunca la libertad puede ser mala. Lo malo es no ser libres. Nunca es mala la innovación. De última, digamos, podemos discutir los valores sobre los que está construida la innovación. Y si los construimos sobre los valores del libertarianismo, digo, ¿quién podría estar en contra sobre el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo en defensa del derecho a la vida, la libertad, la propiedad y basado en el principio de no agresión? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Quién está en contra de eso? Digo, solamente ustedes podrían ser exitosos sirviendo al prójimo con bien y mejor calidad, un mejor precio.
Pero hay un límite, el límite es el tamaño del mercado. Entonces no tengan miedo de regular. Digamos, el progreso tecnológico va a tener como contraparte del otro lado la demanda. ¿O acaso ustedes creen que van a generar progreso tecnológico para seres que no existen? ¿Cómo van a hacer semejante locura y van a estar hundiendo un montón de dinero en eso si en realidad ese dinero viene de seres humanos? Y no digo que van a tirar plata para tirar plata. Yo no conozco empresarios que se dediquen a quemar plata por deporte. La otra cosa que también tiene muy interesante, digamos, la obra de Adam Smith, es que contemplaba el aprendizaje en la práctica, es decir, el modelo de learning by doing, y además contemplaba el progreso tecnológico, porque básicamente lo que decía Adam Smith era que una persona en su trabajo, cada vez que lo iba haciendo más veces, lo hacía cada vez mejor, es decir, learning by doing, y que en algún momento encontraba una forma de producir lo mismo, pero utilizando menos trabajo, y se daba ahí un salto discreto. Ese salto discreto, ¿cómo lo llamamos? Progreso tecnológico. Es decir, que Adam Smith no solo tenía contemplado los rendimientos crecientes, tenía el problema de la división del trabajo, tenía bien definido cuáles eran los límites de eso, sino que además tenía un modelo de crecimiento que además contemplaba el learning by doing y contemplaba el progreso tecnológico. Todo en el año 1776, siendo que además le costó 10 años escribir el libro. No me dicen si no era un avanzado, no sé qué es un avanzado. Y lo otro que era interesante es en los mercados libres y en el... I didn't know it took Adam Smith 10 years to write The Wealth of Nations. That's pretty impressive. What do you know about that, Jorge? I didn't know it took him 10 years either. But I mean, I do consider him like another great economist. And all the guys I like. I know Murray Rothbard was really critical on some of the stuff. And some people say that, he still used the labor theory of value or whatever. But I mean, he Yes. still made a lot of contributions. Yeah. Okay. y la intervención mínima del Estado. Y eso, digamos, el corolario de eso es la mano invisible, que cada uno guiado por su propio interés conduce al bienestar general. Y en el plano monetario, bueno, tenía un modelo de patrón oro. Ahora, una vez que tenemos la obra de Adam Smith, está claro que hoy es fácil, digamos, ya conociendo los resultados, sabemos que Adam Smith tenía razón. Pero en ese momento no era tan evidente. Parados en 1776 no era tan evidente. Por eso ustedes tienen que, en el año 1801, si no me equivoco, pero digamos por ahí dando vuelta, o 1800, o número parecido por ahí, apareció el trabajo de Malthus y la idea de los rendimientos marginales decrecientes. ¿No parecía algo alocado a la luz de lo que habían sido, por ejemplo, los 1800 años anteriores? Y además, o sea, antes del año cero tampoco difería mucho de lo que fue después, hasta el 1800. Y eso tenía un sentido porque decían que cuando alguien llegaba, ocupaba la mejor parcela de tierra, y cuando llegaba el segundo, ocupaba una menor, y así sucesivamente. Entonces la productividad marginal era decreciente, ¿sí? Y eso hacía, digamos, que los salarios reales, digamos, cada vez fueran menores. Y eso, digamos, después Malthus lo interactuó, digamos, con la pasión por los sexos, llegó a la ley de hierro en los salarios, y derivó un montón de relaciones aberrantes que no, digamos, no vamos a estar discutiendo ahora, pero digo, relaciones aberrantes que ya venían desde muchísimos años atrás, pero digamos, no es el eje de la discusión en este momento. Y esa idea, digamos, fue continuada por Ricardo, por Stuart Mill, hasta que llegó a Marx. Ricardo, he also mentions John Stuart Mill, yeah. All the way down, the first time I ever heard him say Marx's name in a speech. Y la realidad es que en ese momento es cuando aparece la teoría neoclásica, superando a los clásicos, y es el tema de la teoría subjetiva del valor. Es ahí donde aparece Menger, por un lado, William Stavenshaus por otro, y León Walras. Los menciono porque es importante
porque en algún momento la teoría económica va a tener que volver para atrás, en una parte de la historia, después de Keynes, y eso, va a ser relevante, digamos, de dónde se van a nutrir. Y en ese sentido, ya cuando estamos entrando al siglo XX, se empieza a hacer evidente que el análisis de Malthus estaba mal, que lo que había planteado Adam Smith estaba bien, que estaba el problema de los rendimientos crecientes y que si uno quería explicar el crecimiento económico con los rendimientos constantes a escala y con el herramental neoclásico en ese formato, no, no funcionaba, mucho menos con rendimientos marginales decrecientes. Entonces, los dos primeros que vieron esto fueron Alfred Marshall y Alvin Young. Y empezaron a ver... Alfred Marshall and Alvin Young. You know anything about those guys, Jorge? Do you know anything about those guys, Jorge? Not really. I've not looked into those guys. Yeah. Alfred Marshall, English, 1842 to 1924, wrote a book called Principles of Economics. I think I've heard of that book. Again, he's definitely very well read. Alvin Young. I only find a basketball player named Alvin Young, so I don't really know. Maybe there's something lost there, so it's hard to say. ¿Cómo podían hacer para meter la cuestión de los rendimientos crecientes adentro de la estructura de los modelos para poder explicar el crecimiento económico? Y este debate era tan importante y tan intenso que es cuando se empieza a discutir sobre el monopolio, que ustedes ahí se van a encontrar con la teoría del monopolio, digamos que de Joan Robinson, o modelos muy interesantes como el de Chamberlain con la competencia monopolística. Es decir, había todo un clima de época. John Robinson and Chamberlain. The only John Robinson I can think of is the football coach, but let's see who that is. Any idea who those people are, Jorge? Or Nope. no, yeah, he really brings up a lot. Okay, there's a maybe these people aren't even important enough to have a Wikipedia page, but I mean, in the world of economics, there's so many little pockets of ideologues arguing about all kinds of things, and at least in the Austrian branch, I don't think there was a lot of these sort of problems. Yeah, there's a lot of people, but he's studied lots of people, and he's studied lots of people who aren't Austrian. Which is, if you're an economist, I suppose that's just what you do. Chamberlain, that could be lots of people. I wonder if that's John Chamberlain, who was a long time affiliated with the Foundation for Economic Education, but who knows? Para tratar de ver dónde estaba el problema de los rendimientos crecientes y cómo meterlos en lo que nosotros hoy llamaríamos análisis macroeconómico o crecimiento económico, para explicar el crecimiento económico. Es decir, había un problema concreto. Pero apareció Keynes. Y el problema con la aparición de Keynes es que todo el marco analítico que existía previo lo destruyó todo. Es decir, la teoría general es una obra maestra, pero una obra maestra del mal, del terror. No me quiero poner a hablar sobre Keynes porque si yo hago esto, se me van a ir 7 horas y tengo un montón de reuniones a las que no voy a llegar. I don't want to talk about chaos because 7 hours will go by. I think he doesn't like Keynes. In fact, it sounds like he might hate Keynes more than he hates Marx.
Well, as Murray Rothbard says, at least Marx wasn't a Keynesian. So Yeah. Voy a tratar de ser. A ver, ¿cómo funcionaba el modelo? ¿Cómo funcionaba el análisis macroeconómico pre-Keynes? No se llamaba macroeconomía, pero no importa. Hoy lo podemos pensar así. Eran lo que se llamaban los modelos a la Wixel, que eran modelos de naturaleza intertemporal, donde la interacción entre ahorro e inversión determinaba. A la Wixel. Wixel. I've not heard of that person. Swedish economist, looks like. Wonder if that was a slight mistranslation. Because I see Johann Wixel, but yeah, or Johann Gustav Knut Wixel. Yeah. La tasa de interés, la que se llama la tasa de interés wixeliana. Es decir, la tasa de interés siendo un mecanismo de coordinación intertemporal, que no es ni más ni menos que el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, y en el mercado de dinero se determinaba el nivel de precios. O sea que era un modelo de características intertemporal, donde en el mercado de bienes se determinaban los precios relativos, ¿sí? Si lo pasaban a criterio intertemporal, ahorro e inversión determinaban la tasa de interés y eso tenía que tener todos los precios relativos alineados en términos de bienes para que todos coincidieran, tenían la misma tasa de interés para que no haya arbitrajes intertemporales. Y ahí lo que hizo Keynes fue romper todo. Lo primero que hizo es crear una función de consumo dependiendo del ingreso, lo cual, en términos de los que entienden de equilibrio general, eso es una aberración. La función de equilibrio general no contempla cantidades, contemplan todos los precios. De hecho, digamos, un modelo de equilibrio general viene determinado por las preferencias, las dotaciones, la tecnología. Y si sacan la función de exceso de demanda, depende de los precios. No hay, el ingreso no aparece ahí. Eso es una cosa, el ingreso se deriva de vender mis dotaciones y de la participación que tengo en los beneficios. Por ende, digo, con los precios está toda la información. Pero como Keynes no era economista y solamente había tomado un curso con Marshall, que era el campeón del equilibrio parcial, se le ocurrió meter ahí la función de consumo el ingreso. Y ahí, ¿qué hizo? Le rompió la intertemporalidad al consumo y por ende, digamos, el ahorro pasó a ser un residuo. Después, en materia de inversión, es interesante la teoría general, porque tiene un capítulo hermoso describiendo cómo son los criterios de inversión, y en el otro dice que, bueno, básicamente los animal spirits. Tengo versiones más groseras, pero no puedo hacerlo como jefe de Estado. Por lo tanto, ahora en el mercado de bienes pasa a determinar, no, digamos, la tasa de interés, sino que pasa a determinar el ingreso. Y ahora, con ese ingreso, determina la demanda de trabajo, que frente a una oferta de trabajo, con eso determina el salario. Y tiene un par de problemas, porque le falta determinar el nivel de precios y le falta determinar la tasa de interés. Entonces decide determinar, de una manera absolutamente delirante, determinar la tasa de interés en el mercado de dinero. Digo, lo cual es una locura, porque la tasa de interés existe no porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Con lo cual rompió todo ahí. Y además necesita, o sea, ¿cómo va a haber tasa de interés en un modelo de un periodo? Digo, se dan cuenta que no tiene sentido, no tiene gollete. La tasa de interés es una cuestión esencialmente intertemporal. Por lo tanto, obviamente, no tenía teoría del capital ni nada por el estilo. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, determinó que el nivel de precio de la economía era un markup sobre los salarios. Es decir, otra aberración, o sea, destruyó toda la teoría del valor. Obviamente, semejante monstruo podía funcionar. No. Y entonces cuando apareció, digamos que era evidente que la teoría keynesiana no funcionaba, donde se empezó a manifestar con claridad con la aceleración de la inflación, entonces, ¿qué pasó? No sé, el multiplicador implicaba, no sé, implica de hecho una violación de la restricción de presupuesto. Dijeron, che, pará, se nos fue la mano. Vamos a volver a las bases.
Pero como la escuela austríaca había sido derrotada en ese contexto histórico, decidieron volver sobre la línea de Van Raff. Se apalancaron sobre el trabajo de Abraham Wald, joven matemático que allá por la década del 20, digamos, hizo una demostración de existencia de equilibrio. Abraham Wald. Know who that is, Jorge? No idea. Sounds like you can look him up. But you know, I got a few quotes from like the great Austrians. Mathematician. Yeah. Yeah, because Keynes, in reality, Keynes and people like Marx, it's not like there's any real like thinking or any real good value or economics to what they're saying. They just become very popular because their myths appeal to a bunch of clueless politicians and a bunch of people that don't know any better. But Keynes was just total nonsense. So like Henry Hazlitt, who's the guy who really took the time to write a book called the Failure of the New Economics, he went page by page on the general theory and he just tore the thing apart. And Henry Hazlitt said, John Maynard Keynes was basically an inflationist. In other words, the Keynesian solution to every slowdown in business or rising unemployment was still another dose of inflation. And Keynes, he famously said, this is what Keynes said, okay? Activity of one kind or another is the only possible means of making the wheels of economic progress and of the production of wealth go round again. And that is why it was total nonsense. You can't just have economic activity. You have to coordinate economic activity in a manner where you produce more than you consume. And just getting people to dig ditches, holes, and then fill them back, that doesn't increase the amount of wealth. So Keynes was just, again, just a guy who became popular. And this is Hayek, okay? This is Hayek. Got a great quote from Hayek on Keynes. And actually, Millet just said it a few seconds ago. He said that Keynes only took one economics class from this Marshall guy. Which shows, again, Millet knows so much about the history of this. So this is Hayek on Keynes. Hayek said, there were, of course, extraordinary gaps in his knowledge. His knowledge was aesthetically guided, with the result that he was completely ignorant of 19th century economic history, totally ignorant. He just disliked it. I had to tell him every day, not so much about economic history, but even about earlier English economists. If I had introduced him to English inflationists of the 19th century, that may have put him off. And Hayek, one last time, if you take his time of study, I don't think he spent more than a year learning economics. I like to say I like Keynes, and in many ways I admired him, but do not think he was a good economist. So again, he's just one of these people, all the mathematical babble, he carries himself and people, again, just disaster. Keynes is just clueless. Yeah, Millet occasionally mentions mathematicians. Of course, John Nash, the mathematician who won a Nobel Prize for economics. So there is a connection there. Oh, we got 7 minutes left, so here we go. Sin tener teoremas de punto fijo, un verdadero genio. Y con la llegada de los teoremas de punto fijo de Brouwer en el 56 y el de Kakutani en el 57, el primero para funciones y el segundo con correspondencia. I've heard him talk about fixed point theorems before. Fixed point theorems. Yeah, again, to me, this is all like the baggage from the pre-Austrian Millet. Just still, the inertia is there, But he may also have a better understanding as to how to refute them. They'll say, Brouwer, the Brouwer fixed point theorem, and that's Brouwer. I've never L.E.J. Brouwer, who was Dutch. Yeah, Dutch mathematician and philosopher. Yeah, so and they use this also in other things. So yeah, there's a lot of. You can tell though he definitely spent a lot of time in lecture halls and stuff, but he's also out there to get people to really learn about things. So it's wild watching this. We've only had one break for applause. He doesn't seem to take a break here much. He takes breaks more. Maybe that wasn't his intention. Empezamos a trabajar sobre el análisis del equilibrio general. Y en el equilibrio general, básicamente, ¿qué estudiamos? Si el equilibrio existe, si es único y si es estable. La maravilla de los teoremas de punto fijo es que si nosotros estamos trabajando con conjuntos que son cerrados, que son acotados, que además son, digamos,
esos conjuntos son convexos, y en el caso que tengamos funciones continuas, podemos aplicar el teorema de Brouwer, y entonces el equilibrio existirá, será único, y además será único. Y en el caso de correspondencias, el equilibrio existirá, no sabemos si es único, y si hacemos algunos supuestos adicionales, ya sea del lado de la demanda o del lado de la oferta, o de los dos lados, digamos, nos podemos asegurar la unicidad. Y al mismo tiempo, si sabemos que los efectos directos superan los efectos cruzados, la matriz es de, digamos, con los cambios de la demanda frente a los precios, los efectos directos superan los cruzados, la matriz es definida negativa y por ende el equilibrio es estable. O sea, con lo cual resolvemos el problema de que el equilibrio existe, es único y es estable. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Everything he said there in this last 2 minutes is just, you know. Yeah, just part of that Yeah. mathematical stuff. Yeah, you were talking Yeah, about. yeah, it's just, yeah. Mises and Hayek and Menger, they would just like laugh at that stuff. Well, you might have some people in this audience who may want to, I don't know, who may know that stuff. It's hard to say. I don't know. Oh no. I mean, no. The good thing about it is that, you know, you're entering the priesthood, and it can help a lot of these people get impressed by all this nonsense. Just like Yeah. Keynes fooled a bunch of people, Millet can do the same here. Well, these people can say, you know, I mean, people like to say Ayn Rand never read Kant. And you know, so maybe they could at least get to the point where people could say, well, Millet never read Kant, where people can't really say, well, Millet never read this stuff. So, because you often get accused of just not knowing your opponents, which is often true. I mean, I've not wasted my time on Thomas Piketty's bullshit, but you know, but No, yeah. I feel confident that it's bullshit. Yeah. No, Because I mean, you're right. It I've does heard help. It does help in some ways, you know, be able to at least say you read this stuff and so on. And Yeah. I remember, you know, when dealing with all this mathematical babble, when Hayek was younger, you know, he felt like he wanted to maybe learn more mathematics so he could better deal with all these people. But I think he gave it up. He realized it was just bullshit. Yeah. Que trabajemos con funciones o la semicontinuidad superiormente, digamos que trabajemos con correspondencia, lo podemos asegurar sin necesidad de tener estos problemas en cuanto a lo que necesitamos en materia de existencia. Y entonces, ¿dónde aparece el problema? El problema aparece cuando queremos meter el óptimo de Pareto. Es decir, cuando además a ese equilibrio, que ahora sabemos que existe, que es único y que es estable. You know, I should probably say something about Pareto too, since he's brought Pareto up several times. Yeah, and that too. What he's saying now about the equilibrium, whether it's this and Pareto and all that. I mean, there's zero of that in like Mises and Hayek. You know, again, you mentioned earlier. I mean, some people. I mean, I understand the whole equilibrium thing. Like, you know, you feel like you're getting somewhere, but yeah, it's just Pareto, of course, was the Italian who was interested in a lot of things, but you know, there's most famous for what's called the Pareto principle, which is what they call the 80-20 rule, which is basically 20% of your income or 80% of your income will come from 20% of your sales and stuff like that. It's a power law, Pareto distribution, that kind of stuff. It's more, but it's also doesn't necessarily hurt that if you went out and learned about a lot of this. Le queremos agregar propiedades en términos de bienestar. Cuando nosotros metemos ese problema en términos de bienestar, ¿cómo se resuelve? La idea es que, digamos, si cada uno guiado por su propio interés, llámese maximizar su utilidad, conduce al máximo bienestar general, lo que nosotros necesitaríamos es que todos los agentes estuvieran maximizando. And I should point out Pareto is spelled P-A-R-E-T-O. Y cuando nosotros, digamos, lo planteamos en términos de el consumidor, no es su problema. Y el problema ahora, ¿dónde aparece? Aparece por el lado de la firma. Entonces, uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que no pueden aceptar los rendimientos crecientes porque en ese caso las funciones de producción serían funciones convexas y por ende no podrían encontrar un máximo salvo que lo encuentren en un borde. Pero si lo encontraran en un borde, que implicaría que se quedan con toda la economía, con lo cual cuando miran y hay varias empresas, quiere decir que no es un problema. Y cuando tuvieron en una economía un solo agente,
¿Eso ocurrió cuándo? En el comunismo. Y ya sabemos que fue un fracaso, porque no podía computar precios, por lo tanto, no funciona. Entonces, se decidió mirar para otro costado, se dejó eso así. En el libro de Varian, que seguramente a nivel intermedio, desde mi punto de vista, es el mejor. ¿Sabe cuántas veces se menciona la palabra empresario en el libro? Ninguna. Y empresa 4 veces, firma, sí. O sea, es decir, ¿ustedes se creen que, digamos, la función del empresario es solamente resolver un lagrangiano? Digo, sería bastante, bastante fácil. Lagrangian issue, you know what that is? No. Yep. Yep. Lagrangian mechanics, I don't know. Yeah. Lagrangian field theory. Yeah. And again, to me, this is just more of the pre-Rothbard baggage that he sort of brings. Kind of overcomplicates things with the equilibrium talk and all these other weird guys. Maybe it's more convincing to other people though if it sounds more complicated. Who knows? Labor del empresario. Y eso, Dios, se perdió acá. Y eso es lo que está haciendo que no podamos contemplar y capturar correctamente el problema de los rendimientos crecientes. Y ese problema de querer hacer el análisis de bienestar llevó a utilizar malas construcciones matemáticas que nos hace quedar con los rendimientos constantes a escalas o marginales decrecientes, y que si hay algo que en la realidad difiere con el modelo, lo llamamos fallo de mercado, y eso habilita la intervención, y cuando habilitamos la intervención, el resultado va a ser peor. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Que cuanto más avancemos con el tema de las regulaciones, más vamos a estar matando los rendimientos crecientes. Y cuando estemos matando los rendimientos crecientes, como vamos a estar matando la generación de beneficios, vamos a matar los incentivos a innovar. Y si matamos los incentivos a innovar, no crecemos más. Por lo tanto, sugiero, porque ya no me dan los tiempos, leer activamente un trabajo de Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia, que está dentro de un libro maravilloso que también recomiendo leer, los 3 tomos, que se llama El hombre, la economía y el Estado. El tercer tomo se llama Poder y Mercado, pero es parte de la misma obra, que es cuando Rothbard se vuelve anarcocapitalista. He recommends Man, Economy, and the State, which is largely considered Rothbard's magnum opus. It's a big, fat book. Have you read that, Jorge? I have not. I am slightly embarrassed. That is like the one big classic that I have not read. I've read Mises Human Action, all of Mises like major works, but it's just really big. I've listened to a lot of it. Sometimes I go on long drives, but I can't say I've read it cover to cover. I've read many sections, but not Rothbard. I don't know. I don't know if it's either Rothbard put a lot of work out or the Mises Institute has just been really good at putting all of his work out, because it just seems like there's tons and tons of stuff by Rothbard. I mean, not just but all of his articles too. No, yeah. Rothbard wrote a lot, and also he wrote. I really enjoyed, and I listened to his. He wrote like 2 books on the economic history, and those were superb because it's a great way to learn about history, but also about economics, and written by one of the best economists around. So yeah, he wrote a lot. I read many of his other books on banking. Yeah, my favorite is The Mystery of Banking. He's my favorite. The Stephen King of anarcho-capitalism. I know Stephen King's not a libertarian, but I'm just referring to the fact of a guy who can inexplicably write tomes and tomes and tomes, and you wonder if he ever sleeps, because he just keeps writing books and never really stops, and writing books faster than you're able to read them. Yeah, even that now that he's dead, he still keeps writing books, because the guys at the Mises Institute keep finding his writings, and then they put new books out. It's awesome. Yeah, he's awesome. Thomas Sowell. Now that Thomas Sowell's a little different, because he writes lots of books, but they're usually smaller books. But yeah, but I don't know. Economists, they just feel this right to write, this need to write really fat books. But anyway, let's go. Para ver, porque les va a hacer abrir los ojos
y es que los monopolios no son malos. Si yo tengo 10 empresas y una crea un producto, no sé, un celular, de mejor calidad o mejor precio, ¿qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a ir a la quiebra. Pero ese empresario que mandó a la quiebra a los otros 9 es un benefactor social, porque me está dando un bien de mejor calidad a un mejor precio, por lo tanto tengo mejor prestación en mi celular y además puedo consumir otros bienes, es decir, me está facilitando la vida. Y entonces, no, bueno, pero ¿qué va a hacer con ese dinero que gana? ¿Qué me importa? Si lo ahorra, se transforma en inversión en otro lugar. Si lo reinvierte, su empresa crece más, me va a dar todavía mejores celulares y va a pagar mayores salarios y voy a ahorrarme más plata y voy a hacer un montón de otras cosas. Fantástico. O sea, ¿cuál es el problema? O la otra, mire, este tipo es tan malo, es tan villano que ¿saben qué hace? Todo el dinero que gana, lo entierra en el piso, lo entierra aun cuando, digamos, quede como un cráter, ¿no? Si hiciera eso, está quitando dinero de la economía, por lo tanto el nivel de precios es menor y nos beneficiamos todos. Por lo tanto, no tengamos miedo, vayamos hacia adelante, seamos optimistas, no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor y va a ser muchísimo mejor si en el medio sacamos al Estado de toda nuestra vida. Muchísimas gracias. Okay. No viva la libertad, carajo. So disappointing. Yeah, that was surprising. Yeah, that was surprising. Such an Unile-like finish. I would have thought he would have done that for us, but oh well. He was dealing with a more academic audience, so he kept a little more subdued. I think that's the first time he did not finish a speech with "Viva la Libertad, carajo," and he didn't try to get him out. You said, "Yeah." Different audience, different speech, and it showed. I don't know. Does he write most of his speeches, or is maybe other people writing them for him? That's what I'm wondering about too. I wonder if there's. I would guess he writes them himself. I get the feeling he does it himself. Yeah. Who knows? It's and so kind of imparting one of the things that I feel like obviously this was a great talk, but I don't know if he did it just to appeal to the audience or whatever. But again, it's like at least 20% of it had a lot of econometrics, equilibrium stuff using the pre-Austrian, and I thought that kind of made it a little. I'm sure a lot of people didn't understand half of those things. I certainly didn't, and I'm not. Yeah. And I'm pretty well read on the stuff. And this will, like I said, I wanted to do a different. I knew this would be a different speech because he's just he's at the Hoover Institution. Probably half the people in that audience got PhDs of some sort. I don't know, but I've never been to a Hoover Institution event. Maybe they open them up to the public, but because I did ask one person, said, "Hey, were you at that speech?" Because if I was at the Hoover Institution, I certainly would have been at that speech. The Hoover Institution, to their credit, being that one big, probably more of a conservative, but there've definitely been some good free market people there. Thomas Sowell's been there, Robert Hessen's been there, and Milton Friedman was at least had some affiliation there. So they've fought a lot of good fights over the years. They're not, and of course they're connected to Stanford, which if there's one one so-called elite college there that you could call conservative, it might be Stanford, which is interesting because it's in California. But so yeah, that was a good speech. I really enjoyed that. Yeah. What else do you think about all this, Jorge? Well, there was something that, to me, there's something I don't want to call it an error by omission, but one of the key things that I think, Milei should have mentioned was really a lot of the source of all of our problems come, to me, he should have talked about Menger's, his explanation for the evolution of money. That really is the most important insight, one of the most important economic insights. When people think of Menger, they think about the subjective theory of value and things like that. But Menger made the key insight that money, which plays a role in everything, economic calculation, profit and loss calculation, economic competition, the division of labor, since money was not the result of our reason, we inadvertently stumbled upon it. And that is why we're in this matrix. We are a part of this matrix and this expanding division of labor that no one really understands. And the reason why we're living in this matrix that no one understands is because the matrix arose thanks to money.
which is not something that was part of our reason or our design. So, I think, and it's really the key. What we're living in this matrix where nobody understands economics. The price might be doubling in a hyperinflation, and the masses are clueless. They have no idea that it's the central banks printing the money, or we don't understand the economy. And why don't we understand the economy? Is because the economy was not the result of our reason. It's something that evolved on its own. So, I mean, I think any kind of discussion in the economy should mention that insight from Carl Menger. Sometimes things arise before we fully understand them. I mean, it's the whole exactly. You're reflected by this attitude. Well, we don't need farmers. We can just get food at the grocery store. Well, it's like, I don't know. But even when I was a child, when I kind of asked myself, why do I have to pay them money for things when I buy them at the store? And on some level, I realized, wait a minute, they have to buy that stuff from somebody else. Right. It's not until we start thinking deeper and try to make sense out of these things that we stumble upon these problems. But in reality, again, and this relates to Adam Smith. Now, Adam Smith, like Carl Menger, was a big fan of Adam Smith, and I think he even said that he was like the father of our science. And Adam Smith, one of the great things about Adam Smith is that he too had the invisible hand concept, and he realized that the world was an evolutionary thing as well. And that's another great thing about Adam Smith. And there's a famous phrase from Adam Ferguson that things are indeed the result of human action, but not of conscious human planning or design. Yes. So, so Smith really they've often pointed out, economics is really an old or a very new science compared to other sciences. Yeah. So it's really 500 years old or something like that. I mean, really hasn't been a lot of sophisticated economic thought, although it might have been more integrated with the other sciences. Well, this was a good speech. I'd like to thank the Hoover Institution for putting it out, and I got permission from them, and I got this off of their YouTube channel, and I figured, okay, I'll download it and then I'll play it off the computer, which I thought would be better, but we didn't have any issues. We had some issues on the last speech. Anything else to say before we go, Jorge? No, I mean, people can follow me on Twitter, at Hayekian. It's very easy. It's like Hayekian. So just follow me there, or Besada.com as well. Thanks, it was a lot of fun. It's been good. It's been good having you back. Yeah, I was glad I got a perspective on this. I like to save my Argentine guests for the speeches that are in Argentina. So if I have one outside of America, I usually bring somebody who's not in Argentina. So yeah, but this I don't know. I'm getting a little burned out on the speeches, but I think this was definitely what I wanted to do. It was just because it was a little more unique. Okay, Jorge. Well, please like this video, subscribe to all the channels, leave in some nice comments or reviews of the show. Check out my novel, Escape from the Village. Go to my Substack and read it, although it's not been updated in a while. And there is money at Buy Me a Coffee you can send me. And I'm Chris Baker. We're out. Buy my novel, Escape from the Village, from major booksellers online. Go to escapevillage.com. Subscribe to the Substack. Go to fountainheadforum.substack.com. Support the forum. Go to buymeacoffee.com/fountainheadforum. Thank you.